Bienvenidos a Sal y Luz una vez más. Mi nombre es Jairo Villasek. Alguien dijo: no hagas de los momentos del pasado monumentos. Monumentos que nos recuerdan alegrías, victorias, grandes hazañas, pero también monumentos que nos recuerdan tristezas, lágrimas, fracasos. A veces, por estar pensando tanto en las victorias del pasado, no hacemos nada en el presente. Por recordar fracasos del ayer, no hacemos nada por vencer los obstáculos del mañana. Así que de eso estará hablando el misionero Josué Hederman. Así que les invito a escucharles atentamente. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, ¿qué tal? Soy Josué y bienvenidos otra vez al programa Sal y Luz, Estabilidad en un mundo de caos. Estamos felices para estar cada semana compartiendo de la palabra de Dios y tengo un mensaje especial para ti, algo con que he luchado yo y pues sé que muchas personas también habrán luchado con lo mismo, muchas personas habrán pasado por la misma cosa y vamos a estar examinando la vida de uno de los héroes de la Biblia. Una de mis cosas favoritas de la palabra de Dios son los personajes presentados, pues personas con papeles que juegan pero a la excelencia y pues viendo cómo Dios está obrando en la vida de cada uno. Pues si uno habla de una transformación total de una vida, sería muy difícil pasar y dejar a un lado la vida del apóstol Pablo. Pablo, pues siendo un apóstol, siendo uno de los autores de la Biblia, uno de los autores de unos 14 libros de la Biblia, hasta más, pues tiene un trasfondo súper interesante. La Biblia dice que Pablo empezó siendo un judío, pero le apasionó poder estar en contra del cristianismo, de ese nuevo movimiento que se levantaba después de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, y él se dedicaba a exterminar ese cristianismo por donde se encontrara. Pablo se iba de ciudad en ciudad imprisionando, matando, persiguiendo a los cristianos. Básicamente era un mercenario, pues le pagaban a él para que él hiciera la vida difícil a los cristianos. Él, siendo un judío estricto, siendo uno de los más entrenados en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pues uno de los más apasionados para poder exterminar el cristianismo, en una circunstancia así de tan poca esperanza, pues Dios le salvó. Le mandó una luz del cielo, se cayó esa luz y Pablo no tenía de otra, pero empezó a seguir al Señor. Todo se cambió en ese momento, una vida completamente transformada. Y desde ese punto, que antes era Saulo, ahora era Pablo, y pues todo cambia, todo una transformación. Pues ahora Pablo es un autor de la palabra de Dios. Y ahora Pablo está hablando a la iglesia en Filipos diciendo y nos va a contar uno de los secretos de su vida. Miren conmigo, vamos a ver el contexto de ese pasaje, Filipenses capítulo 3. Dice versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros de seguro guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pues Pablo está advirtiendo a la iglesia del peligro de creerse algo. Él dice, no podemos confiar en nosotros mismos. Él dice, no podemos andar en el orgullo de creernos algo. Y él dice, si pudiéramos, yo tendría por qué andar así, y nos va a mostrar algunas de las cosas de su pasado para mostrar que sí tiene para actuar así, para pensar así. Si alguien tuviera de qué gloriarse, pues sería Pablo. Pero vemos, dice la Biblia, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él decía, yo no me enfoco en lo que soy, sino en lo que Cristo ha sido a través de mí. Versículo 10, a fin de conocerle. Pablo se dedicaba no en gloriarse de lo que había hecho, no en gloriarse de lo que estaba haciendo, sino en gloriarse de quién era Cristo para él. Pero es justo ahí, en ese momento, que él nos va a compartir ese gran secreto. Pues él tiene por qué jactarse, él tiene de cómo presumir y decir que era más judío que todos los judíos y ahora es más cristiano que cualquier otro cristiano, pero nos va a compartir el secreto a su ministerio. ¿Por qué Dios utilizaba tanto a ese hombre? ¿Por qué Dios pudo utilizar a ese hombre de tal manera que él pudo escribir libros? Pues vamos a ver, versículo 14, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay una gran oportunidad para nosotros, hay una gran verdad que se presenta ahí. Olvidar del pasado y extendernos a lo que tenemos en el futuro. Vamos a estar descubriendo 3 puntos acerca de eso. Vamos a ver 3 cosas de las que debemos olvidarnos, 3 cosas que debemos dejar de enfocar en ellas para poder enfocar en lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a tomar un corto break y luego volveremos y estaremos viendo lo que la Biblia dice. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Te invitamos a visitar nuestra iglesia en Chorrillos. Todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos clases para toda la familia. A las 11 de la mañana y a las 6 de la noche tenemos servicios generales donde estudiamos la palabra de Dios. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un servicio de oración. Todos nuestros servicios cuentan con programa de niños y cuna. Para más información ingresa a ivi.pe. Te esperamos. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Ya vamos a seguir hablando de este tema, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Había 3 cosas en la vida de Pablo, y esas 3 cosas también las podemos ver en nuestras propias vidas, de las que necesitamos olvidarnos para que podamos enfocar tanto en lo que Dios tiene para nosotros hoy, como lo que tendrá para nosotros en el futuro. Pues Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida. Amigo que me está viendo, Dios te quiere bendecir. Amiga que está sintonizada a ese programa, pues Dios te quiere usar. Dios tiene un plan para cada persona, pero muchas veces no vamos a alcanzar ese plan porque estamos tan enfocados en otras cosas. Hay ciertas cosas que necesitamos olvidar para poder extendernos, para poder proyectarnos, para poder imaginar y soñar con lo que Dios podrá hacer a través de nosotros en el futuro. La primera cosa es que vemos que Pablo se olvidó de sus errores pasados. Como bien lo hemos contado, Pablo antes perseguía a la iglesia. Y Pablo cuenta un poquito de su opinión de sí mismo, de las luchas internas que él tenía. Pues abre el corazón de un apóstol, Pablo mismo compartiendo su sentir, cosa que muchas veces sentimos nosotros también. Romanos capítulo 7, mejor dicho, dice la Biblia, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que el mal está en mí. Porque según el hombre anterior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, hay cosas que no quiero hacer y esas las hago. Y hay cosas que quiero hacer y esas no las puedo hacer.
Él dice, hay pecados que no debo estar haciendo y esos los estoy haciendo. Y hay cosas rectas y justas y buenas que debo estar haciendo y esas no las puedo hacer. Está compartiendo la lucha interna que cada uno de nosotros tenemos. Queremos hacer las cosas correctas, queremos agradar a Dios, queremos vivir de una cierta forma para ser buena gente, para ser de bendición a los demás. Pero muchas veces lo que queremos hacer, no lo hacemos. Lo que no queremos hacer, eso lo hacemos. Pero Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Muchas veces por las luchas internas que tenemos, no avanzamos. Quizás usted se haya equivocado de la peor forma. Quizás usted le haya ido mal antes en su vida, antes en su familia, antes en tu trabajo, antes en lo que sea. Pero Dios no quiere que los problemas de ayer te afecten hoy y mañana. Muchas veces tenemos que olvidar de los fracasos pasados para poder extendernos a los logros futuros. Muchas veces al enfocarnos en los pecados pasados, al enfocarnos en lo que antes éramos, no crecemos hoy y no tenemos futuro mañana. Pero muchas veces andamos tan preocupados, tan afanados por las dificultades que antes teníamos, por los fracasos que antes habíamos hecho, por las cosas que antes nos había sucedido. Lo que hayas hecho desde ya está en el pasado, pero ahora te toca decidir cómo vas a avanzar. Pablo decía, antes perseguía a la iglesia, pero si me pongo a enfocar, si me pongo a pensar en lo que antes era, no voy a poder crecer hoy ni de acá en adelante. Muchas veces por las dificultades, los fracasos y todo lo que queda en nuestro pasado, andamos sintiendo la culpa y la culpabilidad de todo, diciendo, Dios ya no me puede usar. Pues si Dios puede salvar hasta un ladrón sentenciado a muerte, y Él le puede salvar a él, pues Dios puede salvar a cualquiera. Pues Dios puede usar a cualquiera. Dios te quiere usar a pesar de los pecados en tu pasado. Dios tiene un plan para hoy y Dios tiene un plan para ti de acá en adelante. Número 2. Vemos que también Dios quiere que nos olvidemos de los logros pasados. Tal como muchas veces los fracasos pasados nos afectan hoy. Muchas veces por cosas logradas en el pasado, no nos enfocamos en el futuro, en lo que podría ser. Que tantas veces se escucha de personas contando la historia y contando sus logros que les sucedían hace unos 30 años, hace unos 40 años. Pues yo me acuerdo de mi propia vida. Yo en primaria, en secundaria, a mí me encantaba, todavía me encanta el deporte, pero yo quería ganar todo, yo quería llevar mis trofeos y yo quería tener todo. Pero me acuerdo, yo gané un trofeo en básquet, gané un trofeo en tercer grado de primaria. Y ese trofeo me lo puse ahí en mi cuarto y lo tenía ahí, pero unos 10 años después, en mi último año de secundaria, alguien vino a mi casa y pues entró a mi cuarto y dice, ¿y ese trofeo qué es? Y yo pues tan orgulloso le estoy contando de todo lo bueno que era y él me dice, ¿pero acaso eso no era hace como 10 años? ¿Acaso nada más ha pasado? ¿Acaso no tienes otro trofeo? Pues muchas veces vivimos así. Tuvimos logros en el pasado, pudimos hacer cosas en el pasado, pudimos hacer grandes cosas, pero ¿qué estamos haciendo hoy? Así hayas tenido éxito en el pasado, ¿qué estás haciendo hoy? De nada sirve contar las historias de logros que nos habían acontecido, de cosas que nos habían pasado, si no estamos creciendo hoy. Tantas personas dicen, antes asistía a la iglesia, antes pues buscaba a Dios, antes hacía cosas para Él, antes tenía un matrimonio más fuerte. Pero si puedes ver al pasado y decir que antes era mejor que ahorita, ¿por qué? ¿Por qué no estás enfocado en crecer hoy? Pues Pablo tuvo que decir, tengo que olvidar de mis pecados pasados, pero también de mis logros.
Muchas veces al ver a los logros, nos olvidamos de los logros futuros que podríamos tener si tuviéramos el enfoque. Miren conmigo, Mateo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios tiene provisión y Dios tiene bendición y Dios nos quiere dar algo para cada día. La bendición de Dios no es una sola vez y luego que hables de esta bendición por lo demás de tu vida, sino Dios tiene algo para ti hoy. Número 1, debemos olvidar de los fracasos pasados. Número 2, debemos olvidar de los logros pasados para poder extendernos y proyectarnos. Pues vamos a tomar un break y luego vamos a volver y vamos a hablar de la tercera cosa que debemos olvidar, la tercera cosa que debemos dejar en el pasado para poder enfocarnos tanto en hoy como en adelante. Un momento y vamos a volver. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Te invitamos a visitar nuestra iglesia en Chorrillos. Todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos clases para toda la familia. A las 11 de la mañana y a las 6 de la noche tenemos servicios generales donde estudiamos la palabra de Dios. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un servicio de oración. Todos nuestros servicios cuentan con programa de niños y cuna. Para más información ingresa a ibi.pe. Te esperamos. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Bienvenidos otra vez. Ya hemos visto 2 de las 3 cosas que debemos dejar en el pasado para poder enfocarnos en el futuro, pero vamos a seguir examinando la vida de Pablo para ver esa tercera cosa. La tercera cosa hemos visto, número 1, los pecados, los fracasos pasados. Número 2, debemos olvidarnos de los logros pasados, no enfocarnos en la victoria que teníamos, sino la que tendremos. Pero número 3, debemos olvidarnos de la injusticia pasada. Miren conmigo en 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a ver la injusticia que le había acontecido al apóstol Pablo. Pues Pablo era un hombre que sí había perseguido a la iglesia, pero también que había padecido mucho por sus compatriotas, por los que antes trabajaban. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo decía, yo he sufrido mucho. Pero cuando Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, una cosa que tenía que olvidar era la misma injusticia que le había acontecido. Toda esa lista larga por la que Pablo había pasado, le acontecía porque Pablo predicaba la palabra de Dios. La persecución que le agarraba a Pablo era por predicar la palabra de Dios, por querer compartir las buenas noticias de la salvación que se encuentra en Jesucristo. Y por ese mensaje había padecido mucho. Pero muchas veces en nuestras vidas vemos las injusticias que otros nos han hecho. Vemos cómo nos han tratado otras personas y decimos nosotros,
por esa injusticia, yo no puedo hoy. Miren conmigo Hebreos capítulo 12. Hay un versículo que habla del peligro de dejar que las injusticias pasadas nos sigan afectando. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura en el corazón, el rencor que uno guarda en su corazón por la injusticia de otra persona y cómo le afectaba, pues número uno, contamina a uno mismo, pero destruye la vida de los demás. Tus hijos no necesitan saber de ti cómo los demás te han maltratado, sino necesitan que tú puedas plantar una visión de algo más grande. Tu matrimonio no necesita sufrir de siempre estar contando lo malo que antes había acontecido, sino saber de acá en adelante cómo vamos a avanzar. Muchas veces tú y yo, alguien nos trata mal y andamos nosotros tan preocupados por el maltrato que recibimos a las manos de otra persona y decimos, por ese maltrato yo no quiero más. Y andamos nosotros con esa amargura en el corazón, pensando que el rencor guardado en el corazón va a afectar a la otra persona, pero nos mata a nosotros y mata la influencia que podríamos tener. Pablo dice, para poder seguir adelante, para poder lograr lo que Dios tiene para mí, para poder tener el futuro deseado, pues tengo que dejar algunas cosas en el pasado. Y para tú y yo, para poder tener las cosas que quisiéramos recibir de Dios, para poder recibir las bendiciones que quisiéramos y pensamos poder recibir a la mano de Dios, necesitamos dejar algunas cosas en el pasado. Primeramente, dejar los fracasos personales en el pasado. Lo que eras ayer no quiere decir que así seas mañana. Lo que habías hecho en el pasado no quiere decir que así siempre serás. Dejar en el pasado los fracasos para que Dios nos pueda renovar hoy y hacer una mejor persona para los que vienen en el futuro. Número 2, debemos dejar los logros en el pasado. Así hayamos logrado grandes cosas, debemos dejarlo y ver qué más hacer. No jactarnos de haber hecho algo hace años, hace días, hace semanas, sino ver qué hacer en el momento. Y número 3, dejar las injusticias causadas por otras personas. Así sean la cosa más injusta, pero dejarlo en el pasado para que tú y yo podamos avanzar. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué debes dejar ahí en el pasado? Dios tiene un plan para ti, pero muchas veces para poder alcanzar ese plan, tendrás que dejar algunas cosas en el pasado. Dios tiene un futuro increíble, pero no dejes que tu pasado reemplace el futuro. No dejes que tu pasado sea un estorbo en poder alcanzar ese futuro grande que Cristo tiene para ti. Gracias por vernos, gracias por estar en ese programa, gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Bendiciones. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna
en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo, vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios, recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, muriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.